Les comentaba hace un momento de cómo era necesario hacer una lista de los valores que tú tienes y ponerlos en orden de importancia, ¿no? Yo no sé cuál haya sido el primero, el segundo o el tercero, ¿no? Pero definitivamente que si valoramos la vida, no valorizamos, valoramos la vida, pues podríamos poner justamente a Dios, ¿no? Que es el que nos da la vida. Y luego, seguidamente, la vida que tú tienes, ¿no? Pero ¿cómo la usas? ¿Cómo la vives? Mejor dicho, como decíamos hace un momento, la diferencia entre existir y el vivir. Existo, ¿verdad? Existen estas flores, existe la televisión, pero ¿cómo le damos ese realce a la televisión? Pues a través de los programas, efectivamente, ¿no? Entonces, en nuestra vida pasa lo mismo. Esa existencia que nosotros tenemos, que nos la da Dios, pero ese vivir que nosotros ponemos toda la enjundia, toda la ilusión, todo el esfuerzo, toda la cantidad de emoción que nosotros le ponemos en el fútbol, en el básquet, en los juegos, en las diversiones, en la vida misma, en el estudio, en las amistades, en la familia, ¿no? Todo eso, pues hay que ponerle precisamente, ¿no? Y yo quiero que ahorita en este momento nos demos cuenta de esa libertad que nosotros tenemos para hacer el bien o para hacer el mal. Raúl, ¿qué te dice a ti esta frase precisamente de esa libertad que nosotros tenemos? Bueno, es que realmente vivir, como usted dice, es ejercer nuestra libertad. Nuestros actos, todo lo que nosotros hacemos libremente, es lo que nos define. Muchas veces pensamos que estamos muy limitados por las reglas de tránsito, por las normas que hay en las escuelas o en los centros de trabajo. Bueno, todo esto se da porque la convivencia entre la gente tiene que tener un orden, tiene que tener unas precisamente reglas que normen la conducta de cada uno de nosotros. Sin embargo, somos libres nosotros, como usted dijo, de hacer el bien o de hacer el mal. Sin embargo, esta libertad no nos permite a nosotros atentar contra la libertad de los semejantes, contra la libertad de nuestro prójimo. Esta libertad que nosotros tenemos que ejercer plenamente, pues es algo que se ve en acciones, no en buenas intenciones. Para que la libertad realmente de nuestra persona se ejerza, tiene que realizarse con actos. Si nosotros pensamos que somos libres de salir a la calle y gritar, hasta que no lo hagamos no vamos a ser libres de hacerlo. Entonces, podemos pensar o tener muchas buenas intenciones, si no ejercemos nuestra libertad, esta no se manifiesta. Y de la misma manera, esta libertad termina, pues donde empezamos a afectar a un tercero, donde empezamos a afectar a aquellos que nos rodean. Y en la vida, Padre, es precisamente en donde, pues tristemente estamos viendo que la libertad se está saliendo de esa senda que precisamente hablamos al principio del programa. La libertad que muchas veces creemos ejercer sobre vidas que no nos corresponden, si hablamos del aborto, pues es un tema muy triste, muy doloroso, que está causando mucho daño. No es posible que nosotros dispongamos de vidas que no nos corresponden. Un niño, un feto, un aborto, un ser que está en el vientre de una madre, es una vida independiente a la nuestra, que sí es cierto, pudimos crearla, sí es cierto, somos copartícipes de la creación junto con nuestra pareja, pero no disponemos de ella. Esa vida, al igual que a nosotros se nos dio por Dios, y debemos respetarla desde el momento de la concepción hasta el último día de su existencia. El hecho de que se valorice la vida, ¿verdad? Y esas decisiones que tú haces son importantísimas. Te voy a decir por qué. A veces no tomamos en cuenta las pequeñas decisiones, los pensamientos incluso, pero todo ello nos va llevando a un lado o a otro. Yo tengo un ejemplo de cuando yo era pues, más joven, en donde teníamos la pintura blanca y le íbamos poniendo chorritos, casi diríamos yo gotas, del color que queríamos cambiar la pintura. Y le íbamos poniendo poco a poquito y le dábamos vueltas y realmente no veíamos la gran diferencia del color, hasta que ya después de muchos chorritos, vamos a decir así, se habían impregnado en la pintura blanca, nos dábamos cuenta de ello. ¿Qué quiero decirte con este ejemplo? Que un pensamiento tuyo, bueno o malo, va a influir, tarde o temprano, en las decisiones que tú haces.
Si tú ves un panorama y tienes un sentimiento positivo, va a influir tarde o temprano en tu vida. Al ver a una novia, al ver, mejor dicho, al ver la novia, no una novia, al ver la novia, al ver al novio, al ver al amigo, al ver al hermano, al ver un programa de televisión, ¿verdad? Bueno o malo, tú sabrás, todo ello va influyendo en el concepto, en la concepción de tu vida. De tal manera que si tú le das un color positivo a todo lo que estás viendo y analizando, definitivamente tu vida va a ir llevando un cauce diferente. Pero si tú te dejas llevar también por un cauce negativo, malo, oscuro, obscurantista, pues definitivamente, tarde o temprano va a tener unas consecuencias muy, muy negativas. Es por eso que nos decía Raúl, la libertad, ¿verdad?, nos va a ayudar a nosotros a ir eligiendo un camino u otro. ¿Qué tan importantes, Raúl, son los propósitos que debemos tener en la vida? Son sumamente importantes, porque mucha gente puede pensar que es muy fácil hablar de ser positivo, es muy fácil hablar de busca la felicidad, cuando pues muchos pensamos, no, es que tú no tienes la deuda, es que tú no tienes el problema de estar sin trabajo, es que tú no tienes la enfermedad, o tú no tienes la discapacidad, o tú no tienes el problema. Realmente, aunque suene utópico, aunque suene fantasioso para muchos, es decisión de uno. Realmente elegir ver las cosas con un lado positivo es tu decisión. Y a todos nos ha tocado, a todos nos pasa. La vida es igual para todos. Todos tenemos problemas, todos tenemos esos escollos, esos caminos con espinas, con piedras, en subida, en bajada, todos la tenemos. Pero es decisión de cada uno de nosotros elegir si la ves del lado bueno o del lado malo. Y los propósitos precisamente vienen a ser ese trabajo, ese cumplir, ese acudir, ese caminar. Es cada uno de los pasos que damos para llegar al final de la senda. Es esa esperanza que tenemos, ¿verdad?, que precisamente esperar que mis pasos, que lo que estoy haciendo realmente me lleven a ese final del camino que yo espero. Muchas personas nos confundimos también esperanzados de cosas en las cuales no hacemos nada por alcanzarlas. Aquel que piensa sacarse la lotería pero no compra el boleto. Entonces, eso no es esperanza, es una ilusión, una fantasía. La esperanza precisamente es cuando tú haces algo para poder llegar a eso que estás buscando. Yo siempre he comentado un ejemplo que de joven tenía yo esa esperanza de algún día aprender a tocar guitarra. Era mi sueño, mi ilusión, mi fantasía, como quiera uno llamarle. Pero realmente esperanza no fue porque nunca compré guitarra y nunca tomé clases de guitarra. Entonces, si no hice nada por aprender a tocar guitarra, pues la esperanza no es esa, precisamente. Entonces, los propósitos que tenemos en nuestra vida, pues son cada uno de esos pasos que estamos dando en el camino, que a veces van a ser dolorosos, a veces van a ser muy livianos y muy suaves, pero cada uno de esos pasos que nosotros demos es un propósito de llegar a donde queremos. Efectivamente, esto que estamos viendo nos lleva a una conclusión muy, muy importante para ti. ¿Cuál? Cambiar tu vida. Es decir, saber que en tu vida tienes que ir por un camino positivo. Por eso yo te diría ahorita en este momento, sonríe a la vida. Sonríe porque es necesario que tú y yo cambiemos el color de la vida con esos propósitos, con esas decisiones. Pero esas decisiones me van a llevar a mí a caminar en la vida. Y ese caminar de la vida es de todos los días. ¿Cuántas veces decimos, ahora sí quiero cambiar, pero no cambio? Hoy sí. Y hacemos todo esto, pero en realidad no caminamos. Hacemos decisiones falsas, si me permites esa palabra, o propósitos que no llevan a cumplirse, ¿no? Entonces, sí es conveniente que tú en tu vida reflexiones, como decíamos al principio, y pongas esos propósitos, vamos a decirles ahora sí de esta manera, ¿verdad? Esa lista, y empieza a trabajar. Como aquel muchacho que tiene la bicicleta, ¿verdad? Y que está ahí
Y si no se sube de nada, no va a llegar a ningún lado. Igual a ti y a mí nos pasa lo mismo. Si no nos subimos a la bicicleta y empezamos a pedalear, no llegaremos a ningún lado. O con el ejemplo del profesor, pues nunca compró la guitarra, nunca aprendió. Eso no es esperanza. Esperanza es, me pongo a trabajar para llegar tarde o temprano a mi destino, ¿no? La verdad es que todo eso que estamos diciendo, ¿verdad?, nos lleva a reflexionar, a pensar qué va a ser de nosotros, qué va a ser de ti mañana. Y es necesario que hoy, en este día, al terminar el programa, pienses un momento, ¿qué te dejó el programa? ¿Te hizo pensar? ¿Reflexionaste? Vamos a ir a un corte, se nos está acabando el tiempo, pero este corte, en este momento, ojalá que cada uno de nosotros vaya escribiendo, es lo que yo quisiera, escribe algunas ideas de las que se están barajando en este momento y que te puedan servir para más tarde. Regresamos dentro de un momento. Había que hacer propósitos, decisiones, caminar con pasos firmes, ¿no? Y cómo efectivamente hay que ponerle ese color a la vida, ¿no? Mucha gente viene a nuestra isla precisamente por el color del mar, porque no hay en otros lugares los mismos colores. Estamos acostumbrados a verlos, que parecemos o pensamos que siempre va a ser así en todas partes, y no es verdad. El color lo pones tú en tu vida, y eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Pues bien, tenemos una compañía muy importante y que justamente era lo que queríamos nosotros a lo largo de este programa, el título que le pusimos, El valor de la vida, ¿verdad? Raúl, ¿qué te parece? Pues tenemos la fortuna, porque sabemos que tiene muchas actividades, de contar con la presencia de la licenciada Adriana Teixier. Ella es la presidenta del Comité para la Prevención de Suicidios de aquí de Cozumel, y pues se nos hace sumamente importante platicar con ella, sobre todo que la comunidad sepa lo que este comité está haciendo, que la comunidad sepa que hay medios en los cuales se puede recibir ayuda. Ella ha estado trabajando fuertemente en este comité y pues bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Raúl, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirnos a todo el auditorio. Gracias a ti, muchas gracias, padre, y muy buenas noches. Gracias. La prevención del suicidio realmente a mí me provoca una sensación de tristeza. Pero detrás de todo esto, del suicidio que puede suceder en cualquier momento en nuestras comunidades, sí me preocupa un poquito la forma de vida con que muchas veces se lleva. Y esa forma de vida como se lleva justamente es, como decíamos, el hecho de que en nuestra vida no valoremos y no valoricemos, como decíamos, no valoricemos nuestros actos. Por eso hoy en este día yo quisiera que Adriana nos ayude a entender un poquito el valor de la vida justamente y tratar de resolver aquellas dificultades. Adriana, tú tienes muchos conocimientos y quisiera que los expresaras a nuestros televidentes. Pues muchas gracias, padre. Realmente no son conocimientos, es la experiencia que hemos obtenido a través de algunos años que hemos estado trabajando con este tema y como decía usted, preocupados angustiados por esta situación, que es cuando una persona decide terminar con su vida, definitivamente es porque tiene problemas muy grandes y cree que no tienen solución. Pero creo que es importante